¿Qué tal? Soy Alonso Arjona. La otra vez estaba meditando ahí tranquilamente en algún lugar de México y dije, pues ahora que se acerca la Navidad y el Año Nuevo, hagamos un video hablando sobre ello. Todas las culturas del mundo antiguo tienen sus fantasmas y fantasías hacia las imágenes maternas, ctonianas, y paternas, que son las uranianas. Para ahondar en este tema, les dejaré un link en la descripción con lecturas para que conozcan más sobre esta teoría, que es muy extenso para este video. Otros animales o entes importantes dentro de las cosmogonías antiguas que tuvieron sentido de seres animados tuvieron lugar en el zodíaco. De ahí su movimiento animal y daikos, camino. Significaría como el recorrido de los animales en el firmamento. Otra versión dice que es de oikos, que sería casa de animales. Pero mis estudios del arquetipo de la necesidad de dividir los seres animados e inanimados me hace pensar en movimiento. De ahí también que este videoblog se llame Borbosú también. Bueno, ¿qué voy con todo esto? En la antigüedad, muy posiblemente en Mesopotamia, y digo que Mesopotamia porque en la tradición judeocristiana grecolatina, como veremos más adelante, una serie de conocimientos que denominamos tradición occidental nace precisamente en estos tiempos y en este lugar de Asia, que después se esparció por Egipto, Grecia, Roma y España y etc. En algún punto de este lugar tenían solamente 7 luminosidades que sobresalían a las demás, que fueron la luna para el lunes, Marte para martes, Mercurio para miércoles, Júpiter para el jueves, viernes para Venus, que todavía sigue siendo el viernes dedicado a Venus, sábado Saturno y el domingo Dominus, que es el Sol. De ahí se desprendieron las ideas e ideales hacia el número 7, que van desde los días de la semana precisamente. O por ejemplo la menora de los judíos, que es el candelabro de las 7 velas, que no hay que confundir con el de Hanukkah, que es de 9. La supuesta superioridad y divinidad de número 7. Y hasta que le atribuyen a Jehová que él hizo la tierra en 6 días y descansó el 7º día. Bueno, es un error muy curioso, porque hubiera sido más chipocludo que hubieran dicho hizo 364 días la tierra y descansó un día, ¿no? Pero bueno, solo ellos entienden o se sienten contentos de pensar que los días existen en la galaxia donde no hay un sol que gire en 24 horas completamente. Bueno, dentro de las figuras uranianas paternas están las estructuras fálicas, las flechas, las pirámides, los obeliscos, todas hechas estas por el hombre. Pero también el sol goza de una distinción uraniana, por eso lo de la introducción. El sol pues es el más importante de los astros, dado que se sabe que le da sentido a las plantas, a la cosecha, al equilibrio del día y la noche. Y bueno, claro, a menos de que vivas en Siberia, donde son 6 meses de día y 6 meses de noche. El dios solar Mitra, que era de Persia e India, tuvo un auge en Roma, ya que los romanos tenían la costumbre de interpretatio, que es precisamente interpretar a los dioses ajenos para inclusive invocarlos a su beneficio. Para el siglo II, Mitra tenía mucho auge y convocatoria, además de que dio el ejemplo de que un culto podía ser instaurado en un futuro en el imperio como un culto casi único. Compartían, por ejemplo, la comunión con el cristianismo, pero esta siempre fue criticada por los precristianos. En los ritos paganos de Aion, versión en Alejandría de Dionisios, nace de una madre virgen y como señor del tiempo, no tenía ni principio ni final, a diferencia de Cronos, que posee el pasado, el presente y el futuro. A este dios le festejaban el 25 de diciembre, que antes era del sol Indiges, pero con su culto en Roma tomó forma como el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto. Pues a partir de esta fecha el sol comienza a aparecer por más tiempo en el firmamento y las horas de luz son mayores. Zoroastro, por ejemplo, se desconoce su fecha exacta de nacimiento, sin embargo, el Nowruz, es decir, el Año Nuevo de Irán, se celebraba el 21 de marzo. En el zoroastrismo, vaya, no hay una referencia del 25 de diciembre.
Otros dioses solares como Horus, Huitzilopochtli, Quinichahau y el mismo Zoroastro y Mitra son dioses solares, pero no son el sol en sí. Ra es la personificación del sol en Egipto, así como Tonatiuh es la personificación del sol entre los mexicas o en Mesoamérica. Pero Huitzilopochtli es un dios solar y Horus es un dios solar. Horus es hijo de Isis y Osiris, y este último pelea con Set, que es la alegoría del día y la noche. Lo mismo Huitzilopochtli en la alegoría de la lucha con su hermana lunar Coyolxauhqui y los Zentzonhuitznahuac, que son las estrellas, los innumerables del sur. Horus, Isis y Osiris es pasado de Jesús, María y José. Y en esas batallas con Set, sin embargo, Osiris cae hecho en 14 pedazos, los cuales Isis reúne para que vuelva el día, o al volver el día. Lo que se supone que cada pedazo es un uso horario de la noche. Sin embargo, ella no encuentra el mero mero, y por eso los egipcios construyen los obeliscos, estructuras fálicas gigantes que sirven para el miembro de Osiris. Etnopsicoanalíticamente es una castración que surge por el abandono de las tendencias edípicas, ya que el yo termina formándose con una imperiosa necesidad de ser castigado, lo que es finalmente satisfecho por el super yo expresado en el fuerte sentimiento de culpabilidad. Finalmente la castración representada por el castigo termina cumpliéndose en la actitud pasiva frente al padre, aunque aquí sería más bien frente a un hermano, porque Osiris y Set son prácticamente como hermanos. Esto también está en otro video también. En Grecia se le identificó a Horus con Apolo, quien tiene los halos y destellos de luz que el cristianismo tomó para los santos. Con esto del miembro perdido, Isis le hace uno de barro y de ahí nace el buen Horus. O sea que su madre es pues virgen. ¿Les suena algo parecido? Bueno, Huitzilopochtli nació de una bola de plumas que se le esconde en su regazo a Coatlicue, la tierra, pensando que había sido deshonrada, otra vez la importancia de la virginidad, pues la luna Coyolxauhqui y sus hermanos los innumerables del sur, los que habíamos dicho, pues se la abalanzan contra ella. Huitzilopochtli nace ya armado, con una serpiente de fuego, que es la Xuchcoatl, y los mata a todos. Él nace de una virgen, sí, pero tiene muy fuertemente interiorizado el complejo de Edipo, ya que él defiende a su madre, como si fuera a poseerla a él para siempre. Y posee un miembro extra, y es de fuego. Tiene diferencias sutiles, pero mitológicamente es muy parecido. El simbolismo religioso hacia el vino hace de Dionisio, Baco, Orfeo, Osiris, que tengan una relación pagana anterior a Jesús. La imagen de Dionisio crucificado parece ser apócrifa, la que estamos viendo en la imagen. Pero de todos modos nos interesa la relación simbólica heredada de estos, ya que muchos simbolismos y conocimientos paganos precristianos se colaron en los mitos cristianos, católicos, inclusive ortodoxos, y después pasaron a ser algunos conocimientos gnósticos esotéricos, que en un video que se llama Zeitgeist, que vamos a poner también en la descripción y del cual también saqué alguna información, pues me percaté que no todo era cierto en este video, que no hay que creérselo todo lo que dicen, o que cierta información es sacada precisamente de escritores y de grupos ya modernos que tratan de integrar todos estos conocimientos. El primero de ellos, que vi que no tenía mucho razón de ser, es creer que todos los dioses solares nacen el 25 de diciembre. No son todos. Regresando con Dionisio, hay dos historias de su nacimiento. En las dos, su padre es Zeus, pero en una es su madre Semele y en la otra Perséfone. Esta última más asociado con la historia de los ritos secretos órficos. Gea, la tierra, la esposa de Zeus, en un arranque de celos, decide matar a Dionisio. En la otra historia, Semele muere y Zeus lo salva metiéndolo en su muslo. En la historia donde su madre es Perséfone, queda solo su corazón vivo, el sagrado corazón. Y Semele es quien presta su vientre para que él nazca. Aquí la importancia es que es una madre virgen. Regresando con Mesoamérica, siguiendo el calendario de Sahagún, donde el 1 de marzo es el inicio del año, del primer mes de Atlacahualo, es una fecha que me gusta utilizar para las culturas antiguas de México, ya que la segunda veintena caería el 21 de marzo, entrada de la primavera y fiesta de Xipetotec, la fiesta del Tlacaxipehualistli, que es la de los desollados. La veintena de Atemostli entraría entonces el 26 de diciembre, coincidiría con el solsticio de invierno, aunque esta fiesta es de otro dios muy importante del calendario, que es Tlaloc, no es Huitzilopochtli.
pero Tlaloc, en la imagen que podemos ver, como un señor de los tiempos, recibe atributos inclusive solares. De esta imagen vamos a hablar en otro video también. En Roma, ya con el calendario juliano, septiembre viene de septem, es el mes 7, octubre, octo, 8, noviembre, el mes 9, diciembre, el mes 10. Enero, en Roma, era el mes del dios de las puertas, de los comienzos y finales, que es Jano, que también se le llama Janero o Janeiro, como el Río de Janeiro. El mes 12 es de febrero, por la fiesta de las Febrarius, que son instrumentos de purificación. Y el 15 de febrero se celebraban las fiestas lupercales. Recordemos que Luperca era la loba que amamantó a Rómulo y a Remo. Y era en honor también a Fauno Luperco, un dios silvestre, guardián de los campos y la fertilidad. En estas fechas los jóvenes lupercos eran jóvenes que sobrevivían a un periodo de su vida cazando como rito de iniciación de la vida adulta, recordando a los primeros habitantes del Monte Palatino que vivían como lobos acechando. De hecho, muchas películas han sacado este mito de los hombres que están solos cazando en algún bosque y de repente se enfrentan con algún lobo, inclusive hasta un hombre lobo, ¿no? También tiene otro rollo ahí con las imágenes paternas y maternas. Del calendario de Rómulo, que era anterior al juliano, que era de 10 meses, de entre 30 y 31 días, pasaron al del 1 de enero, en lugar del tradicional inicio de marzo, en el año 153 a.C., para poder planear las campañas de las guerras celtibéricas y cantábricas, ya que tardaron mucho tiempo en poder conquistar la península ibérica. Y sobre todo, el problema que estaba causando la conquista y el asedio de Numancia. Julio César introduce su calendario en el año 46 a.C. y entra en vigor un año después. En aquellos tiempos, el 25 de diciembre se ubicó entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro actual calendario, que es el impuesto por San Gregorio, aunque en estos tiempos todavía no se festejaba el 25 de diciembre para Jesús. Sin embargo, ya muy entrada la Edad Media, astrónomos de la época se dieron cuenta de que con esa manera de medir el tiempo del calendario juliano se producía un error acumulado de aproximadamente 11 minutos y 14 segundos cada año. La verdad es que yo tampoco entiendo cómo cada año se pierden minutos u horas, pero así es. Marco Antonio, en el año 44 a.C., propone que el mes quintilis, que era el quinto mes, se llamara Julius, por Julio César. Y en el 23 a.C., el Senado propone que el mes sextilis, que era el 6, pues se llamara agosto por Octavio Augusto. Para 1582 el Papa Gregorio XIII promovió la reforma del calendario que usamos hasta el día de hoy, que poco a poco lo fueron adoptando todos los países del mundo. Y fue cuando se introdujeron los años bisiestos para corregir este error de cálculo del juliano. Pero ya para terminar, ¿por qué es importante el 25 de diciembre? El cinturón de Orión se alinea con la estrella de Sirio y con el Sol justo el 25 de diciembre. Las tres estrellas del cinturón de Orión son las que se denominan los tres reyes. La Virgen María es la constelación de Virgo, la Virgen. Pero Virgo también en los símbolos paganos antiguos tiene que ver con la casa del pan. Por eso Virgo siempre trae una paja de trigo. Curiosamente, Bethlem, que es Belén, significa la casa del pan. Entre el solsticio de verano al de invierno, el sol comienza, a caminar hacia el sur y va teniendo menos horas de los días. Hasta que ya para diciembre 22 es cuando tiene menos horas, deja de moverse, entre comillas, es imperceptible. Y en el 25 vuelve para en verano estar en su apogeo. Esos serían los 3 días que Jesucristo renace del inframundo. Esto también lo podemos ver en Tenochtitlan con los 6 meses que el sol se veía del lado de Huitzilopochtli, donde había que hacer la guerra, y los 6 meses que se veía del lado de Tlaloc, donde había que hacer cosecha. El tener los dos adoratorios en el Templo Mayor era una cuestión económica y que regía el año. Por eso Tlaloc y Huitzilopochtli son dioses importantes del año. También encontré la referencia de la constelación de la Cruz del Sur, Crux, que misteriosamente tiene, la línea transversal es más corta que su otra perpendicular, haciendo alusión a una cruz romana. Esta cruz es muy famosa porque en la vexilología de muchos países la toman como parte de sus símbolos nacionales, pero no estoy seguro de que se acerque el sol y haga las veces de una crucifixión. Pero de todos modos es importante y es conocerla y saber su legado. Esta cruz fue muy estudiada por Américo Vespucio y Fernando de Magallanes para ubicarse en el hemisferio sur. Otro dato astrológico con Jesús es el hecho de llevar 12 apóstoles, ya que coincide con los 12 meses. Aunque el número 12 para los meses lo introdujeron los griegos en Roma. Pero en la Biblia ya estaba este número era bastante famoso, ya que hay 12 tribus de Israel,
12 hijos de Jacob, los 12 jueces de Israel, los 12 grandes patriarcas, los 12 reyes y princesas de Israel y los 12 reyes magos. Los reyes magos no están, de hecho, dentro del canon de la Biblia, y su existencia lo conocemos por los evangelios apócrifos. San Jacobo dice que fueron 12 reyes magos, y Miguel el Sirio también dice que eran 12. Yo aquí les pongo los nombres, ustedes díganlos como quieran. Y pues si a esas vamos, también había 12 tlatoanis, fueron 12 tlatoanis de México, contando desde Tenoch, su fundador. Para terminar con estas cosas paganas, el mundo antiguo occidental sabe desde épocas de los egipcios que cada 2150 años aproximadamente entramos en una nueva era, algo así como los soles mexicas que están en la Piedra del Sol. Pero eso les haré su propio video. Debido a un lento pero seguro movimiento angular de la Tierra, independientemente del movimiento de rotación y traslación, hay un amanecer cada fin de esta cuenta en el que el punto del cielo coincide con una de estas constelaciones. Es así que los egipcios hicieron, por ejemplo, la Esfinge para la era de Leo, y muy probablemente la mirada de esta coincidió con el paso de su constelación. Una problemática que nos hemos dado cuenta el día de hoy es que, por ejemplo, las constelaciones tienen tamaños muy desiguales. Mientras Aries y Cáncer son constelaciones muy pequeñas, Piscis y Virgo son muy grandes. Los límites de las constelaciones se establecieron en 1930 y con segmentos de corte muy desigual en la eclíptica. La era de Tauro fue alrededor del 4300 a.C. y finalizó en el 2150. Era que se conmemora con el becerro de oro, el cual reprobó Moisés, pero tenía cierta legitimidad de existir, dado que era precisamente la era zodiacal. Del 2150 a.C. al año 1 después de Cristo comienza la era de Aries. Del 1 al 2150 después de Cristo es la era de Piscis, que coincide con el nacimiento de Cristo, o pudo haber sido también de alguien más o algún otro acontecimiento. Y pasaremos a la era de Acuario, del 2150 después de Cristo al 4300. La Biblia se mueve dentro de estas tres etapas y anunciando la cuarta. Moisés, como dijimos, está en la época de Aries, y es por eso que los judíos acostumbran soplar un cuerno de carnero en sus festividades. El mismo Mitra aparece cortándole la cabeza a un toro, y la era de Cristo, que camina sobre el agua, que hace aparecer peces, que algunos de sus apóstoles eran pescadores, hace alusión a la época de Piscis. Incluso en los dibujos cristianos que vemos cajolas de los carros, de los que profesan esta religión, es prueba de su asociación. Lucas habla de un pasaje en el que le preguntan a los apóstoles ¿dónde serán las Pascuas cuando Él se vaya? Y Jesús contestó: cuando entren a la ciudad, fijaos, ahí encontrarán a un hombre vertiendo agua desde un cántaro, síganlo a su casa. Esta es pues la descripción en la Biblia del paso de la era de Piscis a Acuario. Si se fijan, según el orden de los signos, anualmente estarían a la inversa en la cuenta de las grandes eras zodiacales. Vamos a pasar a la de Acuario, pero estamos todavía en la de Piscis, pasó a la de Aries, pasó a la de Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y etc. De Géminis y Cáncer no hay ningún indicio o escultura, o por lo menos no lo sabemos, no nos hemos percatado de ello. Pero de la Esfinge de Egipto, si seguimos con esta cuenta de años, la Esfinge tendría 10.750 años. Algo que a mí me da mucha emoción y gusto, ya que como les he contado en otros videos, las fechaciones de los sitios arqueológicos satisfacen cierto tipo de gustos y preferencias del imperio en turno. Para que acabara toda esta época de los 12 signos, tendría que pasar 25.765 años. Hablemos de la tolerancia cristiana. Durante los gobiernos de Domiciano hasta Marco Aurelio, si bien el crecimiento del cristianismo se interpretaba como una amenaza a la estabilidad del imperio, la represión se dio solamente en algunas regiones. Con los emperadores Cómodo, Séptimo Severo, Felipe el Árabe y Galieno, hubo mayor tolerancia debido a que estos ya tenían familiares o simpatizantes cristianos. Fue hasta el tiempo del emperador Constantino I el Grande cuando se estableció la libertad de la religión con el Edicto de Milán. Este apoyó la práctica del cristianismo como una estrategia para reunificar al imperio, en el que gran parte de la población pues ya era cristiana. Con Teodosio I el Grande se convirtió en la religión oficial con el Edicto Tesalónico, que impulsó medidas para la contención y posteriormente para la persecución del paganismo. Le botearon la tortilla. También es el que, aprovechando que no se sabía cuándo nació Jesús, pues le achacó el 25 de diciembre en el mismo edicto. Para el año 440, el Papa León Magno estableció ese día como nacimiento de Jesús, y ya con Justiniano, en el 529 después de Cristo, la declara festividad oficial del imperio. Y ya para despedirme quiero
desearles una muy feliz Navidad, independientemente crean o no. Yo por mi parte pues no soy católico, pero estas fechas me gustan mucho porque nos podemos reunir con amigos, con familiares y podemos compartir el pan, la sal, el comedor, un trago y hablar de nuestras experiencias y cómo nos ha ido durante todos esos 12 meses. Pásensela de lo mejor y muy feliz Navidad.